37º día. Nos acercamos, estimado Dr. Signagel, al desenlace de la historia de Felipe IV, es decir, al momento en que fracasan los planes de la Fraternidad Blanca, desarrollados durante los 700 años anteriores por los Golem. Ya indiqué por dónde habría de comenzar la estrategia del rey iniciado: ocupación del espacio real y cercado. A continuación, se debía eliminar el enemigo interno para salvaguardar la mística nacional, que es el efectivo campo de acción de la función regia. Los conceptos de la sabiduría hiperbórea que he expuesto en los últimos días y que de manera análoga fueron asimilados por Felipe IV en el siglo XIII, permitían acceder a un punto de vista estratégico diferente, desde el cual los actos de su reinado adquirían su verdadero sentido. Felipe IV recibe la corona de Francia en 1285. Hereda de Felipe III, en ese momento, el desastre militar de la cruzada contra Aragón y la obligación contraída por el reino de investir a su hermano Carlos con las coronas de Pedro III. Pero a Felipe IV no interesa continuar la contienda y solo se limita a parar los golpes de audacia de los aragoneses, que, envalentonados con sus triunfos, realizan periódicas incursiones y desembarcos en territorio francés. La paz de Tarascón, concertada en 1291, y el Tratado de Anagni de 1295, ponen término a la desafortunada campaña y eclipsan la esperanza papal Golem de acabar con la influencia de las casas de Suabia y Aragón sobre los asuntos de Italia. ¿A qué se debió aquel cambio político de la Casa de Francia? A la aplicación del principio del cerco y a la comprensión de la verdadera naturaleza del enemigo. Felipe IV, aunque los aragoneses, al igual que todos en su tiempo, tardasen en advertirlo, era más gibelino que Pedro III. Jamás podría ser Aragón el enemigo esencial de un rey de la sangre pura como Felipe el Hermoso. A lo sumo, sería un caballeresco adversario, otra nación luchando por imponer su mística. Por eso Aragón no figuraba en la lista de los 6 enemigos principales del Reino de Francia. Al aplicar el principio del cerco, Felipe IV determina inmediatamente las fronteras estratégicas de Francia. Hacia el este, el país termina en la orilla del Rin. Hacia el norte, en el Océano Atlántico y el Canal de la Mancha. Y rumbo al oeste, los Pirineos señalaban el límite del reino de Aragón. Para Felipe IV y para sus instructores dominicanis, era estratégicamente erróneo intentar expandirse a costa de Aragón, una nación dotada de poderosa mística, sin haber aplicado previamente el principio de la ocupación en el territorio propio. De allí, el fracaso de la cruzada. En consecuencia, dedicaría un gran esfuerzo diplomático a pactar la paz con Aragón, cosa que efectivamente lograría, como se adelantó, en un congreso celebrado en Anagni en 1295. Con las manos libres, el rey acometería la empresa de expulsar a los ingleses del territorio francés. La Guyena era la provincia de Francia más extensa después del Languedoc. De su capital, Burdeos, procedía Bertrand de Got, un señor del perro que fue papa bajo el nombre de Clemente V, y de quien se hablará más adelante. Pero aquel enorme ducado se encontraba en poder de Eduardo I Plantagenet desde 1252, aunque rodeado por los condados franceses de Poitiers, Guyena y Gascuña, y el reino de Navarra, cuyo rey era también Felipe IV. La oportunidad de ocupar las plazas inglesas de Guyena le brindaría un conflicto entre marinos ingleses y normandos en el puerto de Bayona en 1292. Los corsarios ingleses se apoderaron de una escuadrilla francesa
y saquearon La Rochelle. Nada más necesitaba el francés para tomar numerosas plazas fuertes y castillos e intentar cerrar el cerco. 2 años después, Inglaterra y Francia estaban trabadas en una guerra naval e encarnizada. La guerra contra el enemigo exterior inglés no solo significaba un cambio de frente de la política francesa, sino que además aportaba un buen pretexto para iniciar la reforma administrativa del reino. Esta reforma, largamente planeada por los legistas dominicanis, debía comenzar necesariamente con la separación financiera de la Iglesia y el Estado. Esencialmente, habría que controlar las rentas eclesiásticas, que habitualmente se giraban a Roma fuera de toda fiscalización. Paralelamente, se sancionaría un sistema impositivo que asegurase la continuidad de las rentas reales. El pretexto consistía en la autorización que los papas habían concedido a Felipe III y Felipe IV para gravar con un diezmo las rentas de la Iglesia de Francia a fin de costear la cruzada contra Aragón. Si bien en 1295 la paz con Aragón estaba concertada, un año antes estallaba la guerra con Inglaterra, dando ocasión a Felipe de proseguir con las exacciones. Aquello no era legal. Sin embargo, pronto lo sería merced a una ley real de fines de 1295, que imponía al clero de Francia la contribución forzosa de un impuesto de guerra sobre sus rentas. Antes de ver la reacción de la Iglesia Golen, merece un comentario aparte la actitud que había asumido el Papa Golen Martín IV cuando puso en entredicho los reinos de Pedro III. En ella se aprecia claramente el gran odio que alimentaba hacia la Casa de Suabia. El caso es que aquel imponente ejército que Felipe III llevó hasta Cataluña no solo se financió con el diezmo de la Iglesia de Francia. Martín IV suspendió la cruzada que por entonces planeaba Eduardo I de Inglaterra a Tierra Santa para derivar contra Aragón el diezmo del clero inglés. Pero además gastó íntegras las sumas con que Cerdeña, Hungría, Suecia, Dinamarca, Eslavonia y Polonia habían contribuido para auxiliar a los cristianos de Palestina. Esperando vanamente los socorros de Europa, las plazas de Oriente no tardarían en caer en poder de los sarracenos. En 1291, San Juan de Acre, el último bastión cristiano, cedía frente al emir de Egipto, Melik el-Askraf. De esta manera, 2 siglos después de la primera cruzada, y dejando ríos de sangre tras de sí, concluía la existencia del reino cristiano de Jerusalén. La Orden del Temple, sin la necesidad ya de simular el sostenimiento del ejército de Oriente, quedaba libre para dedicarse a su verdadera misión: afirmarse como la primera potencia financiera de Europa, mantener una milicia de caballeros como base de un futuro ejército europeo único y propiciar la destrucción de las monarquías en favor del gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. Luego de las muertes de Martín IV y Felipe III, el Papa Honorio IV prosiguió otorgando diezmos a Felipe el Hermoso, con la esperanza de que éste diese cumplimiento a la cruzada contra Aragón. Igual criterio adoptaría Nicolás IV desde 1288 hasta 1292, que era partidario de los angevinos pese a pertenecer a una familia gibelina. No obstante, favoreció a la familia Colonna, nombrando cardenal a Pedro Colonna. Fundó la Universidad de Montpellier, donde enseñaría leyes Guillermo de Nogaret, y puso bajo la jurisdicción directa del trono de San Pedro a la orden de los franciscanos menores. La caída de San Juan de Acre le produjo gran consternación y publicó una cruzada para enviar socorro a los cristianos e intentar la reconquista. Se encontraba trazando sus planes
cuando falleció a causa de una epidemia que diezmó la ciudad de Roma. Al morir aquel papa, que representaba una alentadora promesa en los proyectos del rey de Francia, los cardenales huyeron en su mayoría hacia Rieti, en Perusa, dejando abandonada la Santa Sede por más de 2 años. Durante ese intervalo, el solio pontificio quedaría vacante. Aparentemente, los 12 cardenales, 6 romanos, 4 italianos y 2 franceses, no lograban ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo papa, pero, en realidad, la demora obedecía a una hábil maniobra de Felipe IV y los señores del perro. Los Golen habían favorecido la presencia francesa en Italia, porque tenían a la Casa de Francia por incondicionalmente güelfa. Jamás previeron que de su seno saldría un rey gibelino. Tal confianza se vio recompensada, en principio, por la terrible represión que Carlos d'Anjou descargó sobre el partido gibelino y los miembros de la Casa de Suabia. Y estos servicios tuvieron el efecto de aumentar la influencia francesa en los asuntos de Roma. Felipe IV sabría aprovecharse de esa situación para preparar secretamente la resurrección del partido gibelino. Sus principales aliados serían los miembros de la familia Colonna y el cardenal Hugo Aislinn, quienes se comunicaban con él por medio de Pierre de Parois, prior de Chase, que era señor del perro y agente secreto francés. A todos se les habían ofertado ricos condados franceses a cambio de apoyo en el Sacro Colegio. El apoyo consistía, desde luego, en impedir que fuese elegido un papa Golen, o, en el mejor de los casos, nombrar un dominico. La de los Colonna era una familia de nobles romanos que durante varios siglos tuvieron mucho peso en el gobierno de Roma y en la Iglesia Católica. Poseían una serie de señoríos en la región montañosa que va desde Roma a Nápoles, de suerte que casi todos los caminos hacia el sur de Italia pasaban por sus tierras. En esos días había 2 cardenales Colonna, el anciano Jacobo Colonna, patrono de la Orden de los Franciscanos Espirituales, y su sobrino, Pedro Colonna. El hermano mayor de Pedro, Juan Colonna, en el mismo periodo fue senador y gobernador de Roma. Ocioso es decir que esta familia constituía un clan poderoso que formaba partido con otros señores, caballeros y obispos. Tal partido se hallaba enfrentado, con mucha fuerza, contra el segundo clan importante, el de los Orsini o Ursinos, quienes eran decididamente güelfos y estaban controlados por los Golen. Ambos grupos dominaban a los restantes cardenales que debían decidir en la elección papal. Hasta ese momento, las posiciones se hallaban empatadas, optando los Colonna por trabar todos los intentos de los Golen y proponer, a su vez, a miembros de su propio clan. Pero la Iglesia Católica era en esa época una organización extendida por todo el orbe, poseedora de miles de iglesias y señoríos vasallos que canalizaban hacia Roma cuantiosas sumas de dinero y valiosas mercancías. Su administración no podía quedar mucho tiempo a la deriva. Así las cosas, luego de 2 años y 3 meses de discusiones, la situación se tornó lo suficientemente insostenible como para exigir la elección sin más dilaciones. Entonces, visto que no iba a surgir acuerdo para nombrar papa alguno de los cardenales presentes, se conviene en designar a un no purpurado. Los 2 grupos piensan en un testaferro, un papa débil cuya voluntad pueda ser dirigida en secreto. Y entonces, el 5 de julio de 1294, se alcanza la unanimidad de los votos, optando todos por Pedro de Murrone, un santo ermitaño de 85 años que vivía retirado en una caverna de los Abruzos.
Los franciscanos espirituales, dirigidos por Jacobo Colonna, habían retomado la antigua tradición monástica, inspirados en la regla de San Francisco y en la visión apocalíptica de Joaquín de Fiore. 30 años antes, Pedro era guía de varias comunidades de franciscanos espirituales, mas, no satisfecho aún con el extremo rigor de la orden, fundó la suya propia, que luego sería recordada como la Orden de los Celestinos. Sin embargo, pese a que los monasterios celestinos se extendían continuamente por la región de los Abruzos y la Italia meridional, Pedro se había retirado a una cueva del monte Murrone para dedicarse a la vida contemplativa. Se hallaba en aquel retiro cuando tuvo noticias de su nombramiento para el cargo de papa. Dudaba sobre la conveniencia de aceptar, pero fue convencido por Carlos II el Cojo, hijo de Carlos de Anjou, quien, liberado de la prisión catalana, reinaba entonces en Nápoles. Al fin, Pedro aceptó la investidura papal y tomó el nombre de Celestino V. Toda la cristiandad saludó alborozada la entronización del santo, de quien esperaban que pusiese freno al materialismo y la inmoralidad reinante en la jerarquía eclesiástica y abriese la Iglesia a una reforma espiritual. Se entiende, pues, que para los Colonna y para Felipe IV, aquella elección tuviese sabor a triunfo. Pero Pedro de Murrone carecía de toda instrucción y de los conocimientos necesarios para administrar una institución de las dimensiones de la Iglesia Católica. Su única experiencia de gobierno provenía de la conducción de pequeñas comunidades de frailes. Además, al santo no le interesaban esos asuntos mundanos, sino las cuestiones relativas a la religión práctica, la evangelización, la oración, la salvación del alma. Delegó, así, en los cardenales y en un grupo de obispos legistas las cuestiones temporales, formándose un entorno corrupto e interesado que en 4 meses sumió a la Iglesia en un gran desorden económico. Los Golen, como es lógico, también esperaban controlar a Pedro de Murrone. Confiaban sobre todo en el rey de Nápoles, a quien Pedro profesaba especial afecto. Suponían que Carlos II no respaldaría las intrigas de su primo Felipe el Hermoso y proseguiría la política güelfa de Carlos de Anjou. Con la ayuda del rey, sería fácil conseguir que el Papa sancionase como propias las medidas propuestas por ellos. Y contaban, aparte, con un sorprendente secreto. Un cardenal, Benedicto Gaetani, procedente de una familia gibelina y abiertamente enrolado en la causa de Francia, era uno de los suyos. Este Golen, doctor en Derecho Canónico, teólogo y experto en diplomacia, se situaría cerca del santo sin despertar las sospechas de los Colonna, contra quienes alimentaba en su interior mortales deseos. Conviene destacar ahora 2 de los cambios introducidos por Celestino V a instancias de Carlos II. Aumentó el número de cardenales nombrando otros 12, la mayoría italianos y franceses, y restableció la ley del cónclave, que obligaba a reemplazar los miembros vacantes del Sacro Colegio. Y confirió a los franciscanos espirituales la autorización para funcionar independientemente de la orden de frailes menores. Tales disposiciones favorecieron la influencia francesa en la Iglesia y al partido de los Colonna. Los Golen no llegarían a controlar a Celestino V, y con el correr de los meses cayeron en la cuenta que la guerra entre Francia e Inglaterra no solo fortalecía a Felipe IV, sino que amenazaba con paralizar los planes de la Fraternidad Blanca. No había tiempo ya para sutilezas. Urgía acabar con el santo y colocar en su lugar un Papa Golen, un hombre capaz de imponerse a aquel rey imberbe que se atrevía a desafiar a las potencias de la materia. Desde el trono de San Pedro,
cuyo dominio ellos habían ejercido casi ininterrumpidamente durante 700 años, presentarían a Felipe IV una oposición como no se veía desde los días de Enrique IV, Federico I y Federico II. Sin embargo, no se atrevían a asesinar a Celestino por las repercusiones que ese hecho pudiese tener sobre el pueblo de Italia, que se hallaba impresionado con las virtudes espirituales del Papa. Surgió así la idea de convencer al santo de que su pontificado no convenía a la Iglesia. Necesitaba de un Papa que se ocupase de llevar adelante otros asuntos importantes, aparte de los religiosos, como ser los administrativos, legislativos, jurídicos y diplomáticos. El portavoz de esta idea, y quien ofrecía el asesoramiento legal para concretar la renuncia, era el cardenal Benedicto Gaetani. Aquellas presiones hacían dudar a Celestino, pero podían más los consejos de quienes le solicitaban que permaneciese en su puesto, pues la Iglesia requería de la santidad de su presencia. Al acercarse los 5 meses de su reinado, Benedicto Gaetani llega a recurrir a la burda trama de comprar a su ayuda de cámara y hacer que se instalase desde el piso superior un tubo portador de voz que daba atrás del Cristo del altar, en una capilla a la que Celestino concurría diariamente para orar. La voz que surgió de Jesús dijo: Celestino, descarga de tu espalda el feudo del papado, pues es peso superior a tus fuerzas. En principio, el santo lo tomó por aviso del cielo, mas luego fue alertado sobre la patraña. Empero, se acercaba la fiesta navideña y Celestino se disponía a retirarse a un monasterio solitario de los Abruzos para orar en soledad, según era su costumbre de toda la vida. Por consejo del rey de Nápoles, decide designar 3 cardenales facultados con amplios poderes, a fin de que actuasen en su nombre durante las 4 semanas de ausencia. Fue entonces que un cardenal Golem acusó al Papa de realizar una acción ilegal. La Iglesia, le dijo, no podía tener 4 esposos. La dignidad papal no era delegable hasta ese punto. Esto decidió al santo a renunciar, más asqueado por las intrigas que se desenvolvían en torno suyo que por el peso de los argumentos esgrimidos. Pero renunciar a la investidura papal no es lo mismo que abdicar a una investidura real. En el derecho canónico, vigente hasta entonces, la posibilidad no estaba contemplada y nunca se había presentado un caso desde que San Pedro nombrase sucesor suyo a San Lino en el siglo I. Por el contrario, el derecho canónico afirmaba que la investidura era vitalicia, pues su aceptación tenía el carácter de un enlace matrimonial entre el Papa y la Iglesia, el cual era dogmáticamente indisoluble. Para salvar esta insalvable dificultad, los cardenales canonistas Bianchi y Gaetani recurrieron a un pueril razonamiento lógico. El derecho canónico rige y formaliza la conducta de los papas, pero por sobre el derecho canónico está el Papa mismo, el vicario de Jesucristo. A él le corresponde el derecho evidente de modificar con su palabra infalible toda ley y todo dogma, incluido el tema de la renuncia a la investidura papal. El 13 de diciembre de 1294, 5 meses y 9 días después de haber sido entronizado, Celestino V firmaba la bula redactada por los canonistas de Benedicto Gaetani, en la que se confirmaba el derecho del Papa a renunciar si profundos y fundados cargos de conciencia, como por ejemplo el creer que su modo de conducir la Iglesia podría redundar en graves daños para ella, o simplemente la convicción de no ser apto para el cargo, lo justificaban. Acto seguido, se quitó la tiara, las sandalias de San Pedro y el anillo, y dimitió a su alto cargo.
El 29 de diciembre de 1294, el cónclave eligió al cardenal Benedicto Gaetani, natural de Anagni y miembro de las nobles familias que habían dado a la Iglesia los papas Alejandro IV, Inocencio IV y Gregorio IX. Tomó el nombre de Bonifacio VIII. Pedro de Murrone, que además de santo tenía fama de poseer el don de la profecía, antes de partir le hizo la siguiente advertencia: os habéis encaramado como un zorro, reinaréis como un león y moriréis como un perro. Sobre la legalidad de su actitud se suscitaron las más enconadas polémicas entre los canonistas, que duraron siglos, pues una opinión generalizada desde antiguo sostenía que a la investidura papal no podía renunciarse por ninguna decretal. Esta opinión, que compartían muchos teólogos y canonistas de Italia y Francia, era sostenida también por el pueblo, que seguía considerando a Celestino V como el legítimo papa. Temiendo un cisma, los Golen deciden eliminar a Pedro de Murrone. Bonifacio VIII lo hace prender en una cueva de las montañas de San Ángel, en Apulia, a donde se había retirado, y lo confina en la fortaleza de Fumona, en Campania. En mayo de 1296 sería asesinado y su cuerpo enterrado a 5 metros de profundidad. 38º día. La célebre querella de las investiduras, entablada entre Gregorio VII y Enrique IV, entre la espada sacerdotal y la espada volitiva, sería renovada ahora por Bonifacio VIII y Felipe IV. Pero donde antes había triunfado la primera, ahora se impondría la segunda, con todo el peso que puede descargar la verdad absoluta sobre la mentira esencial. Los tiempos habían cambiado, y no se trataba ya de un enfrentamiento entre el sacerdote del culto y el rey de la sangre, en el cual el primero llevaba las de ganar porque dominaba la cultura a través de la religión y la iglesia organizada, mientras que el segundo carecía de la orientación estratégica necesaria para hacer valer el poder carismático de la sangre pura. Con Felipe IV, los Golen se hallaban frente a un rey iniciado, que se oponía en el plano de las estrategias, vale decir, en el contexto de la guerra esencial, el sacerdote del culto y el pacto cultural contra el rey de la sangre y el pacto de sangre, la cultura sinárquica contra el modo de vida estratégico, el Papa Golen Bonifacio VIII y el concepto teocrático del gobierno mundial contra el rey de la sangre pura Felipe IV y el concepto de la nación mística, los planes de la fraternidad blanca contra la sabiduría hiperbórea. Sí, Dr. Signagel, esta vez la querella se planteaba en el plano de dos estrategias totales, y su resolución implicaría la derrota total de uno de los adversarios, es decir, la imposibilidad de cumplir con sus objetivos estratégicos. Mas, como se trataba de la estrategia de las potencias de la materia contra la estrategia del espíritu eterno, representadas por Bonifacio VIII y Felipe IV, no sería difícil predecir quién saldría vencedor. Ello fue mejor sintetizado por Pierre Flout, un señor del perro que era ministro de Felipe el Hermoso, cuando Bonifacio VIII afirmó: «Yo, por ser papa, empuño las 2 espadas». Él le respondió: «Es verdad, Santo Padre, pero allí donde vuestras espadas son solo una teoría, las de mi rey son una realidad». Ya en octubre de 1294 se reúnen numerosos sínodos provinciales franceses para tratar sobre la ayuda que el rey reclamaba a fin de solventar la guerra contra Inglaterra. Muchos aprueban la transferencia durante 2 años de un diezmo extraordinario, pero la mayoría de las órdenes hacen llegar su protesta al Vaticano. Y aquí
puede decirse que comienza una de las divisiones más fecundas en el seno de la Iglesia. Los obispos franceses, en gran número, van siendo ganados por la mística nacional y se sienten carismáticamente inclinados a apoyar a Felipe el Hermoso. Por otra parte, la Iglesia Golem, representada en Francia por las órdenes benedictinas, esto es, la Congregación de Cluny, la Orden Cisterciense y la Orden Templaria, se oponen furiosamente a las pretensiones de Felipe IV. Es el abad de Cité quien eleva a Bonifacio VIII los reclamos más virulentos, luego de la Asamblea General de 1296, en la que se compara a los obispos serviles que aceptan pagar impuestos con los perros mudos de la Sagrada Escritura, en tanto que al rey se lo equipara al faraón. Aquella diferencia, que por entonces estaba bastante acentuada, fue dividiendo en dos bandos a la Iglesia de Francia. En el bando del rey se alineaban los obispos nacionalistas, algunos de los cuales eran señores del perro, aunque la mayoría se componía de simples patriotas que temían en el fondo un enfrentamiento con la Santa Sede. A ellos no los descuidaría Felipe IV, asegurándoles en todos los casos la protección real contra cualquier represalia que sus conductas les pudiesen ocasionar. También la Universidad de París, la más prestigiosa escuela de derecho canónico de Europa, se hallaba dividida. Allí, aparte de la cuestión de la reforma impositiva, se debatía aún sobre la legalidad de la elección de Bonifacio VIII, siendo muchos los canonistas que consideraban a Celestino V como el verdadero papa. Las siguientes medidas de Felipe IV y los movimientos estratégicos de los Dominicanis tenderían a consolidar la unidad de este bando, a aglutinarlos en torno del Rey de la Sangre y a oponerlos a Bonifacio VIII. En el otro bando, el de la Iglesia Golem propiamente dicha, encabezada por Bonifacio VIII, se agrupaban los enemigos de la nación mística, es decir, los partidarios del enemigo exterior e interior, las órdenes Golem y su núcleo secreto, el Colegio de Constructores de Templos. Para Felipe IV, y así sería expuesto en el proceso a los templarios, desde tales sociedades secretas se elaboraba un complot destinado a debilitar a las monarquías en favor de un gobierno mundial. Contra este bando satánico, aún lo suficientemente poderoso como para intentar la última defensa de los planes de la Fraternidad Blanca, Felipe IV debía golpear con toda la fuerza de su espada volitiva, tratando a la vez de que el golpe respondiese a la más alta estrategia hiperbórea. Bonifacio VIII no pierde más tiempo. Decide aplicar sobre el rey de Francia, y en forma extensiva a todo aquel que osase imitarlo, el prestigio universal de la Iglesia Católica. De este prestigio surge el principio de obediencia a la autoridad papal, la que hasta entonces nadie osó desobedecer sin sufrir graves penas en su condición religiosa, cuando no castigos de orden más concreto. El llamado a una cruzada para salvaguardar la religión católica convocaba las más fervorosas adhesiones, ponía en movimiento miles de fieles. Y solo se trataba de un mandato papal, de una orden obedecida por respeto a la santa investidura de su emisor. ¿No sería, acaso, el momento justo para aplicar aquel prestigio sobre ese reyezuelo rebelde que se atrevía a interferir en los planes centenarios de la Iglesia Golem? Pero Bonifacio VIII no tomaba en cuenta, al evaluar la fuerza de aquel prestigio, la reciente pérdida de Tierra Santa, ni la frustrada cruzada contra Aragón, ni la presencia aragonesa en Sicilia, ni la extrema debilidad que la guerra contra la Casa de Suabia había producido en el reino alemán,
ni la casi inexistencia del imperio, salvo el título que aún se otorgaba a los reyes alemanes, etc. Nada de esto tomó en cuenta y decidió pulsear a Felipe IV mediante la bula Clericis Laicos del 24 de febrero de 1296. En ella se prohibía, bajo pena de excomunión, a todos los príncipes seglares demandar o recibir subsidios extraordinarios del clero. Los clérigos, por su parte, tenían prohibido pagarlos, salvo autorización en contrario de la Santa Sede, bajo la misma pena de excomunión. Se llegaba así al absurdo de que un obispo corría el riesgo de ser excomulgado, no solo por caer en herejía, sino también por pagar un impuesto. No se le escapará, Dr. Signagel, las connotaciones judaicas que hay detrás de tal mentalidad avara y codiciosa. La reacción de Felipe IV fue consecuente. Reunió en Francia una asamblea de obispos para debatir la bula Clericis Laicos, en la que acusó a quienes la obedeciesen de no contribuir a la defensa del reino y ser, por lo tanto, pasibles del cargo de traición. El derecho romano se oponía ya al derecho canónico. Envió a algunos obispos leales y ministros a Roma a tratar la cuestión con el Papa, mientras secretamente alentaba a los Colonna para que fortaleciesen al partido gibelino. Pero, además de tomar estas medidas, hizo algo mucho más efectivo. El 17 de agosto promulgó un edicto por el que se prohibía la exportación de oro y plata del Reino de Francia. Otro edicto real prohibía a los banqueros italianos que operaban en Francia aceptar fondos destinados al Papa. De este modo el Papa quedaba privado de recibir las rentas eclesiásticas procedentes de la Iglesia de Francia, incluidos sus propios feudos. Bonifacio VIII, desde luego, no esperaba semejante golpe por parte del rey francés. Felipe IV había expuesto la nueva situación al pueblo mediante bandos, libelos y asambleas convocadas al efecto. Y la había expuesto hábilmente, de modo que la Iglesia de Roma aparecía como indiferente frente a la necesidad de la nación francesa, como interesada solo egoístamente en sus rentas, mientras la nación debía movilizar todos sus recursos para afrontar una guerra exterior. Se pretendía que aceptase pasivamente, bajo pena de excomunión, que el clero derivase importantes rentas hacia Roma. Estos argumentos justificaban ante el pueblo y los estamentos el edicto real y predisponían a todos contra la bula papal. En forma unánime, se solicitaba a Felipe IV desobedecer la Clericis Laicos, cuyo contenido, según los legistas seglares, era manifiestamente perverso, pues obligaba al rey a faltar a las leyes de su reino. Para Bonifacio VIII, cuyo amor por el oro iba parejo con su fanatismo por la causa Golen, la privación de aquellas rentas significaba poco menos que una mutilación física, máxime cuando se tenían noticias de que el rey inglés, Eduardo I, estaba imitando las medidas de Felipe en cuanto a exacción de diezmos eclesiásticos, y ahora se aprestaba a desobedecer también la Clericis Laicos y a incautarse de la totalidad de las rentas de la Iglesia. Se comprenderá mejor el dolor de Bonifacio VIII si observamos los montos de las rentas en cuestión. Italia aportaba 500.000 florines oro en diezmos papales, Inglaterra 600.000 y Francia, que venía reteniendo una parte destinada a la cruzada contra Aragón, 200.000. Se trataba de un filón al que por nada del mundo se podía renunciar. ¿Para qué necesitaba Bonifacio VIII tales cantidades? En parte para financiar la guerra contra la que pensaba romper el cerco gibelino que se estaba desarrollando en Italia,
donde aún quedaba pendiente la cuestión siciliana, y en parte para enriquecerse él y su familia, ya que Benedicto Gaetani estaba dotado con perfección de los rasgos del ambicioso ilimitado, del trepador inescrupuloso, del tirano corrupto. Valgan estos ejemplos. Cuando accedió al papado, anuló inmediatamente las leyes y decretos de Nicolás IV y Celestino V que beneficiaban a los Colonna, transfiriendo los títulos en favor de sus propios familiares. Del rey Carlos II obtuvo para su sobrino el título de conde de Caserta y varios feudos. Para los hijos de este, los de conde de Palazzo y conde de Fondi. Para sí mismo, se apropió del viejo palacio del emperador Octaviano, convertido entonces en la fortaleza militar de Roma, al que restauró y reedificó magníficamente, empleando para ello dinero de la iglesia. Igual procedimiento siguió con otros castillos y fortalezas de Campania y Maremma, todos los cuales pasaron a integrar su patrimonio personal. Poseía palacios, ¿a cuál más bello? En Roma, Rieti y Orvieto, sus residencias habituales, aunque el más bello y lujoso era sin dudas el de su ciudad natal de Anagni, donde pasaba la mayor parte del año. Vivía pues en un ambiente de lujo y esplendor que en nada condecía con su condición de cabeza de una iglesia que exalta la salvación del alma por la práctica de la humildad y la pobreza. Carecía de escrúpulos para conceder cargos y favores a cambio de dinero, es decir, era simoníaco. Colocaba el dinero, suyo de la iglesia, indistintamente, en manos de los banqueros lombardos o templarios, para ser prestado a interés usurario. Carecía de toda piedad cuando de alcanzar sus fines se trataba, cualidad que demostró de entrada al hacer asesinar a Celestino V, y confirmó luego con las sangrientas persecuciones de gibelinos que desató en Italia. Y, para completar este cuadro de su siniestra personalidad, quizá baste con un último ejemplo. Como todo golem, Bonifacio VIII era afecto a la sodomía ritual. Por supuesto, así como los golem no habían dispuesto de un rey de la talla de Felipe IV para oponer a este, tampoco disponían de un San Bernardo para sentar en el solio pontificio. Benedicto Gaetani era lo mejor que tenían, y a él confiaban la ejecución de su estrategia. Y la mejor estrategia parecía ser, frente a la dureza y valentía de Felipe IV, la de retroceder un paso y prepararse para avanzar dos. Con otras palabras, se procuraría calmar al rey atemperando el sentido de la bula Clericis Laicos, cosa que intentaría con otra bula, Ineffabilis Amor, del 21 de septiembre de 1296, y se dedicarían todos los medios disponibles por la Iglesia para acabar con la amenaza gibelina en Italia y Sicilia. Y en cuanto al pretexto de la guerra con Inglaterra, esgrimido por el rey de Francia para justificar sus exacciones, se lo neutralizaría obligando a las partes a pactar la paz. Pura lógica. Sin guerra, el rey no tendría motivos para exigir impuestos ni contribuciones al clero. A Ineffabilis Amor le siguen las bulas Romana Mater Ecclesiae y Novertis, en las que ora amenaza al rey con la excomunión, ora le manifiesta su total aprobación de los diezmos, siempre y cuando el rey se hallase realmente en peligro. Pero lo que se destaca en todas ellas es la soberbia con que se dirige al rey, a quien considera un mero súbdito. Estas bulas levantarían una ola de indignación en Francia, puesto que eran leídas públicamente por orden del rey, y predispondrían aún más a los obispos franceses contra la intransigencia papal. Son ellos quienes se reúnen en una asamblea en París
y solicitan al Papa, el 1 de febrero de 1297, la autorización para subvencionar a Felipe IV, que enfrenta en ese momento la traición del conde de Flandes. Este, en efecto, se había aliado al rey de Inglaterra, que intentaba recuperar la Guyena y amenazaba el norte de Francia. Bonifacio VIII debe de ceder ante los hechos y autorizar las contribuciones, quedando cléricis laicos en letra muerta. En abril de 1297, Bonifacio envía a París a los cardenales Albano y Preneste, portando una nueva bula. En ella, ordena a los monarcas en conflicto establecer una tregua de un año mientras se pacta el tratado de paz definitivo. La negociación estaría a cargo del Papa. Felipe los recibe, pero antes de permitir que lean el rescripto, hace la siguiente advertencia. Decida al Papa, que es nuestra convicción, que solo al rey corresponde mandar en el reino, que nos somos el rey de Francia y no reconocemos competencia de nadie por arriba nuestro para intervenir en los asuntos del reino, que el rey de Inglaterra y el conde de Flandes son vasallos del rey de Francia y que no aceptamos otro consejo que la voz del honor para tratar a nuestros súbditos. La bula fue leída, pero Felipe no respondió hasta junio de 1298, cuando la suerte de las armas le era adversa ante las fuerzas unidas de Inglaterra y Flandes. Entonces aceptó el arbitraje de Bonifacio VIII, pero no en calidad de papa, sino solo como Benedicto Gaetani. De esta manera evitaba admitir la jurisdicción papal en las cuestiones del reino. A todo esto, la polémica sobre la legitimidad de Bonifacio VIII continuaba más viva que nunca. En Francia, los señores del perro se encargaban de actualizar el debate, mientras que en Italia la agitación corría por cuenta de los Colonna. La preferencia por Bonifacio VIII o Celestino V se había transformado allí en sinónimo de güelfo o gibelino. Los Colonna, recibiendo ayuda secreta de Felipe IV y aliados ahora al rey Fradrique de Sicilia, hijo de Pedro III de Aragón y Constanza de Suabia, se presentaban en la óptica del Papa como los candidatos más firmes para una vendetta golem. Solo necesitaban una oportunidad, y esta se presentó cuando el encono de Esteban Colonna lo llevó a asaltar una caravana papal que transportaba el tesoro pontificio desde Anagni a Roma. Esteban Sciarra Colonna no había obrado con intención de robo, sino con la certeza de rescatar los bienes de la iglesia que estaban en poder de un usurpador. Por eso condujo el tesoro a la luz del día a su castillo de Palestrina. El escarmiento que Bonifacio VIII aplicaría a los Colonna y a los gibelinos sería ejemplar, aunque característico de la mentalidad golem. Primero, presentó al pueblo de Roma el acto de Sciarra Colonna como un crimen incalificable, por el que responsabilizó a toda su estirpe. El cardenal Pedro es el jefe de los gibelinos, y tanto él como el cardenal Jacobo fueron los culpables de que la elección papal se retrasara 2 años en Perusa. Ahora, otro miembro de esa familia osa alzarse contra la autoridad del Papa, la más elevada del universo, y se atreve a robar su tesoro. Ese linaje maldito debe ser proscripto de la Iglesia. En vano fue que los cardenales Colonna proclamasen la ilegalidad de Bonifacio VIII, que aportasen en favor de sus acusaciones las dudas que la Universidad de París sostenía sobre la renuncia de Celestino V, o que solicitasen la formación de un concilio general de la Iglesia para expedirse sobre el caso. En menos de un mes, y con la aprobación del Sacro Colegio, los cardenales Jacobo y Pedro son excomulgados y depuestos,
así como Juan Colonna y sus hijos, Agapito, Jacobo y Esteban Sciarra. Además de apartarlos de la Iglesia y del cristianismo, en la bula se ordena confiscar sus bienes, propiedades y títulos. Naturalmente, los Colonna se resisten y Bonifacio les responde publicando una cruzada. Quienes participen de ella obtendrán las mismas dispensas que si hubiesen ido a Tierra Santa. Al paso de los cruzados, las matanzas de gibelinos se renuevan en toda Italia. El castillo de Sciarra, en Palestrina, es tomado y, por orden de Bonifacio, reducido a escombros, la tierra arada y cubierta de sal. Sciarra y el resto de los Colonna deben huir a Francia, completamente arruinados. Poco después les toca el turno a los franciscanos espirituales. Según otra bula, el Santo Oficio encontraba heréticas sus doctrinas y ordenaba la disolución de la orden. 39º día. Solo en 1299 conseguiría Felipe el Hermoso acabar la guerra con Inglaterra. La tregua acordada por Benedicto Caetani se fue desenvolviendo morosamente sin que las naciones en pugna cediesen sus intenciones de reanudar la contienda. Finalmente, mediante el Tratado de Montreal, se puso término a la misma gracias a condiciones propias de la época. Eduardo I, rey de Inglaterra, se casaría con Margarita, hermana de Felipe IV, en tanto que Eduardo II, hijo del inglés, se comprometía con Isabel, niña de 4 años que era la única hija del francés. Isabel llevaría como dote el ducado de Guyena, pero los ingleses no pisarían por el momento el territorio francés. Al año siguiente, Felipe ocupa con sus tropas el condado de Flandes y cierra el cerco estratégico. Corre el año 1300, pues cuando Felipe el Hermoso completa los 2 primeros pasos del modo de vida estratégico desde la función regia. Ha realizado el principio de la ocupación del territorio del reino y ha aplicado el principio del cerco. Y los campos se preparan para la explotación racional de la agricultura y la ganadería. La estrategia hiperbórea alcanza entonces su más alto grado de desarrollo, y casi no existe poder sobre la tierra capaz de oponerse al rey de la sangre y la nación mística. Ha sonado la hora del Estado carismático, en el que rey y pueblo son una sola voz y una sola voluntad. La detención del obispo de Pamiers, que desencadenará la última reacción de Bonifacio VIII, mostrará claramente la existencia real del Estado carismático. Bernard de Soisieux, obispo de Pamiers, era en realidad un espía golen. Se le había encomendado la misión de investigar en el Languedoc la existencia de una sociedad secreta a la que presuntamente pertenecerían los consejeros de Felipe el Hermoso. Luego de paciente trabajo, llegó a una asombrosa conclusión. Efectivamente, existía una impía conspiración contra la Iglesia golen. En ella confluían los cátaros, que reaparecían sorprendentemente organizados, los franciscanos espirituales, recientemente excomulgados, y algunos miembros de la Orden de Predicadores, especialmente españoles. Las disputas entre inquisidores y herejes eran a todas luces simuladas, y se advertía fácilmente que atrás del complot estaba la mano de Felipe el Hermoso, quien protegía personalmente a todos los imputados. Antes de ser descubierto por los señores del Perro y ser detenido y acusado de alta traición, el obispo de Pamiers alcanzó a enviar su informe a Bonifacio VIII, quien exigió al rey de Francia su inmediata libertad. Ello no era posible sin correr el riesgo de que se conociesen más detalles sobre los dominicanis, de modo que se lo acusó formalmente de estar involucrado en un plan sedicioso
al servicio de la corona de Aragón. Iba a ser juzgado por un tribunal civil, lo que estaba en total contradicción con el derecho canónico, que prohibía a los obispos comparecer ante los tribunales seglares. La necesidad de contar con el obispo de Pamiers para obtener testimonio contra Felipe el Hermoso y el desafío que significaba en aquella época el enjuiciamiento civil de un obispo causaron la ira de Bonifacio VIII. Su respuesta sería la bula Ausculta Fili, despachada a Francia en diciembre de 1301, junto con otras de menor importancia. En ella, Bonifacio criticaba violentamente la reforma jurídica y administrativa al rey. Volved, mi hijo muy amado, al sendero que lleva a Dios, y del cual vos os habéis apartado, ya sea por vuestra propia culpa o por la instigación de consejeros malévolos. Sobre todo, no os dejéis persuadir de que no tenéis un superior y de que vos no estáis sujeto al Papa, que es el jefe de la jerarquía eclesiástica. Una opinión semejante es insensata, y quien la aliente es un infiel, ya segregado del rebaño del buen pastor.